Esta conferencia comenzará a grabarse. Muy bien, mis queridos alumnos de TechCall, continuamos con nuestro temario y cuando acabemos este tema de la Ley de Protección de Datos, llevaremos, según el pronóstico, en función de las 9 pruebas anteriores, llevaremos 66 preguntas. Poquito a poco, diariamente, vamos escuchando vídeos, vamos leyendo los temas, ya iríamos a un nivel de 66 preguntas, con la ventaja de que no tenemos ni siquiera oferta de empleo público. Tenemos tiempo más que sobrado, incluso para los que os habéis incorporado más recientemente, para superar ampliamente la fase de conocimientos. Entramos en la Ley Orgánica 3/2018, protección de datos personales y garantía de los derechos digitales. Los derechos personales se protegen y los derechos digitales se garantizan. Garantizar significa asegurar de que se van a cumplir. Vamos a ir leyendo, porque esto, pues, bien, pararemos como siempre, no tiene mucho que explicar, hay que tenerlo claro, hay que leerlo, hay que conocerlo, ver las preguntas que nos han ido saliendo y con esto pues iremos muy bien. Vamos a ver entonces que el robotino nos vaya... Esto procede de un reglamento UE, ¿eh? El reglamento es extensísimo. La ley es algo más corta, sin dejar de ser larga también, pero bueno, aquí creo que lo tenemos todo lo que nos puede interesar. La presente ley orgánica tiene por objeto adaptar el ordenamiento jurídico español al reglamento UE relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de sus datos personales y a la libre circulación de estos datos. Bien, en primer lugar, adaptar el ordenamiento jurídico español, la ley española, al reglamento UE. Sabemos ya que un reglamento es una especie de ley que no necesita ningún tipo de transposición, directamente es aplicable a España, a todos los países miembros, directamente aplicable. Respecto a las personas físicas, protección de personas físicas. ¿Cómo se protege? Se protege el tratamiento de los datos personales. Cuando entregamos nuestros datos personales a alguien, a ver cómo la empresa tiene que decirnos cómo los va a tratar, qué uso va a hacer de ellos. Y luego también, y a la libre circulación de estos datos, que tampoco será tan libre. Ahora, respecto a los derechos digitales, o sea, aquí hemos hablado de protección de personas físicas, tratamiento y circulación, y vemos que también garantiza los derechos digitales. Garantizar los derechos digitales de la ciudadanía conforme al mandato establecido en la Constitución. Lo dispuesto en estos títulos se aplica a cualquier tratamiento total o parcialmente automatizado de datos personales. Bien. Tratamientos, estamos hablando aquí, tratamiento total o parcialmente automatizado, pero también al no automatizado. Lo digo porque podrían decirnos que solamente que sea automatizado. En cualquier caso son datos personales, ¿no? Vamos a ponerlo, vamos a dejarlo bien. De datos personales le quitamos la rayita porque todo esto es relativo a datos personales, obviamente. Tratamiento total o parcialmente automatizado y tratamiento no automatizado. ¿Bien? Y que estén contenidos o vayan a ser contenidos en un fichero, el fichero que llevan todas las empresas con nuestros datos. Lo dispuesto en estos títulos se aplica a cualquier tratamiento total o parcialmente automatizado de datos personales. Al tratamiento no automatizado de datos personales. Contenidos o destinados a ser incluidos en un fichero. Bien. Aquí hay otra cosita que vamos a hacer. Porque efectivamente
El automatizado está en ficheros. Estos son no automatizados, pero contenidos o destinados a ser incluidos en un fichero, con lo cual ya sería un tanto automatizado. Aquí no se aplican estos tratamientos. No será de aplicación a los tratamientos. A. Excluidos del ámbito de aplicación del reglamento. B. De datos de personas fallecidas, sin perjuicio de lo establecido en el artículo siguiente. C. Sometidos a la normativa sobre protección de materias clasificadas. Es de cajón, si está excluido de este ámbito, obviamente no se aplica. Personas fallecidas, que dice sin perjuicio de que ahora veamos qué tipo de tratamiento hay, y respecto a la protección de materias clasificadas. Se entiende que es por el gobierno. Entonces, el resto, todo está incluido. Vamos a ver qué pasa con los datos de las personas fallecidas. Datos de las personas fallecidas. Personas vinculadas al fallecido, por razones familiares o de hecho, así como sus herederos podrán dirigirse al responsable o encargado del tratamiento al objeto de solicitar el acceso a los datos personales de aquella y, en su caso, su rectificación o supresión. Bien, vemos que aquí ya tenemos 3 tipos de derechos que lo veremos a continuación. Acceso, llegar hasta los datos, rectificarlos o suprimirlos. Claro, hay excepciones, obviamente, salvo Cuando la persona fallecida lo hubiese prohibido expresamente o así lo establezca una ley. no tiene más que explicar. Lo dijo lo fallecido en su testamento, que no se le tuviese acceso, rectificación, supresión, por tanto, y si lo dices una ley, pues con mayor razón. Dicha prohibición no afectará al derecho de los herederos a acceder a los datos de carácter patrimonial del causante. Bien, pues puede haber muchos datos de diferentes tipos, ¿no? Muchos. Pero claro, están los de datos de carácter patrimonial, que estos, pues el derecho lo van a tener los herederos. Vamos a ver, esto ya. Porque decía aquí, personas vinculadas. Vinculadas por razones familiares o de hecho. No son familia, pero son casi familia. Así como sus herederos, todos. Sin embargo, aquí solamente son herederos. Herederos a los datos de carácter patrimonial del causante. Solamente herederos. Personas o instituciones a las que el fallecido hubiese designado expresamente para ello, podrán también solicitar, con arreglo a las instrucciones recibidas, el acceso a los datos personales de este y, en su caso, su rectificación o supresión. Bien, volvemos a decir acceso, rectificación o supresión. Fallecimiento de menores, estas facultades podrán ejercerse también por sus representantes legales o, en el marco de sus competencias, por el Ministerio Fiscal, que podrá actuar de oficio o a instancia de cualquier persona física o jurídica interesada. Fallecimiento de personas con discapacidad, estas facultades también podrán ejercerse, además de por quienes señala el párrafo anterior, por quienes hubiesen sido designados para el ejercicio de funciones de apoyo, si tales facultades se entendieran comprendidas en las medidas de apoyo prestadas por el designado. Bien, este de personas con discapacidad es igual que los menores, representantes legales, Ministerio Fiscal y además si hay personas designadas para las funciones de apoyo y que además dentro de esas funciones de apoyo figure que puedan ejercer los derechos de acceso, rectificación o supresión. Aquí nos pregunta la correcta, dice, las personas vinculadas al fallecido, va por aquí, vinculadas, vinculadas hasta aquí, por razones familiares, dice, no podrán acceder al acceso cuando la persona lo hubiese prohibido expresamente. O sea, estamos en este punto. Es la salvedad, este salvo cuando lo hubiese prohibido expresamente. Vamos a esto rápidamente, el cuestionario, repasamos. Cuestionario 74. ¿Cuál es el objetivo principal de esta ley orgánica? Esto respecto a la numeración, no hagáis mucho caso, porque tengo que hacer muchas maniobras para algunos cambios para ponerlo lo mejor posible y puede ocurrir que el número varíe, pero seguir por el libro, tal como está por el libro.
Adaptar el ordenamiento. ¿Cuál es el objetivo principal de esta ley orgánica? Adaptar el ordenamiento jurídico español al Reglamento UE en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, y garantizar los derechos digitales de la ciudadanía. ¿A qué tipo de tratamiento de datos personales se aplica esta ley? Se aplica a cualquier tratamiento total o parcialmente automatizado de datos personales y al tratamiento no automatizado de datos personales que estén incluidos o destinados a ser incluidos en un fichero. Aquí podemos poner una coma porque lo separa. Tratamiento total o parcialmente automatizado de datos y al tratamiento no automatizado, pero que estén incluidos o destinados a ser incluidos o a formar parte de un fichero electrónico, claro. ¿Cuáles son las excepciones en la aplicación de esta ley? No se aplica a los tratamientos excluidos del ámbito de aplicación del Reglamento UE, a los datos de personas fallecidas, salvo lo establecido en el artículo siguiente, y a los tratamientos sujetos a la normativa sobre protección de materias clasificadas. ¿Quiénes pueden solicitar el acceso a los datos personales de una persona fallecida? Personas vinculadas por razones familiares o de hecho y herederos, salvo prohibición expresa del fallecido o disposición legal contraria. La prohibición de una persona fallecida sobre el acceso a sus datos personales afecta a los derechos de los herederos. No afecta al derecho de los herederos a acceder a los datos de carácter patrimonial del causante. ¿Qué derechos tienen las personas designadas expresamente por el fallecido en relación con sus datos personales? Pueden solicitar el acceso a los datos personales del fallecido y, en su caso, su rectificación o supresión, conforme a las instrucciones recibidas. En caso de fallecimiento de menores, ¿quién puede ejercer las facultades relacionadas con sus datos personales? Los representantes legales del menor y el Ministerio Fiscal, actuando de oficio o a instancia de interesados. ¿Quiénes pueden ejercer derechos sobre los datos personales de una persona fallecida con discapacidad? Además de los mencionados para menores, quienes hubiesen sido designados para el ejercicio de funciones de apoyo, si estas facultades se incluyen en las medidas de apoyo prestadas. Bien. Pasamos ya a la parte de protección de datos y luego tenemos el tratamiento. Protección y tratamiento. Bien. La protección es exactitud y confidencialidad. Luego el tratamiento es consentimiento, obligación legal de interés público, naturaleza penal. Esta sería la segunda parte relacionado. Aquí entonces, pues lo principio con la protección. Bien. Principios de protección de datos. Exactitud de los datos. Los datos serán exactos y, si fuere necesario, actualizados. Bien, más adelante hablaremos del responsable y del encargado del tratamiento, así como del delegado. Viene así en la ley después, pues lo veremos en el mismo orden. No será imputable al responsable del tratamiento, siempre que éste haya adoptado todas las medidas razonables para que se supriman o rectifiquen sin dilación, la inexactitud de los datos personales, cuando los datos inexactos. Bien, el responsable va a ser responsable, obviamente, pero dice, no será culpable, no será imputable si los datos son inexactos por estas razones. Hubiesen sido obtenidos por el responsable directamente del afectado. Bien. Quiero decir, dice, no será imputable el responsable cuando los datos inexactos hubiesen sido las medidas por la inexactitud cuando los datos. Si los datos son inexactos, sí serán responsables cuando los obtuvo directamente del afectado. Es decir, le preguntó y se lo dijo mal. Vamos a llegar hasta el final. Hubiesen sido obtenidos por el responsable directamente del afectado. B.
hubiesen sido obtenidos por el responsable de un mediador o intermediario en caso de que las normas aplicables al sector de actividad al que pertenezca el responsable del tratamiento establecieran la posibilidad de intervención de un intermediario o mediador que recoja en nombre propio los datos de los afectados para su transmisión al responsable. El mediador o intermediario asumirá las responsabilidades que pudieran derivarse en el supuesto de comunicación al responsable de datos que no se correspondan con los facilitados por el afectado. C. Fuesen sometidos a tratamiento por el responsable por haberlos recibido de otro responsable en virtud del ejercicio por el afectado del derecho a la portabilidad. D. Fuesen obtenidos de un registro público por el responsable. Bien, queda claro que por estas razones no es imputable al responsable, no sé si me he explicado mal antes, no es imputable si se lo dio directamente al afectado, pues claro, si le da mal el DNI, porque vamos a ver, o el apellido. Si se han obtenido de un mediador o intermediario, caso que se establezca la posibilidad de intervención del mismo, si vienen de otro responsable, porque en el ejercicio del derecho a portabilidad, como cuando nos cambiamos de compañía de teléfono, o fueron obtenidos de un registro público que se entiende que es absolutamente legal. Bien, respecto a la... Estamos hablando a la protección de datos, el segundo es el deber de confidencialidad. Deber de confidencialidad. Responsables y encargados del tratamiento de datos, así como todas las personas que intervengan en cualquier fase de este, estarán sujetas al deber de confidencialidad. Esta obligación general será complementaria de los deberes de secreto profesional. Aquellas personas que tienen el deber de secreto profesional, pues se le añade además este deber de confidencialidad de los datos. Las obligaciones establecidas en los apartados anteriores se mantendrán aun cuando hubiese finalizado la relación del obligado con el responsable o encargado del tratamiento. Sí, es decir, que yo me he retirado de esa compañía porque estoy en otra y ya no por ello la compañía anterior puede hacer con mi dato lo que quiera, siempre, aun cuando hubiese finalizado esta relación entre yo, que soy del obligado con el responsable o encargado, estos siguen teniendo todavía la obligación para siempre. Vamos a ver cómo han de tratarse los datos. Tratamiento de datos. Basado en el consentimiento del afectado. Consentimiento del afectado, toda manifestación de voluntad libre, específica, informada e inequívoca por la que éste acepta, ya sea mediante una declaración o una clara acción afirmativa, el tratamiento de datos personales que le conciernen. Bien, tiene que haber una manifestación de voluntad libre, específica, informada, etcétera. ¿Cómo se hace? Mediante una declaración o mediante una aclaración afirmativa. Usted sí, se le va a grabar es la conversación. Quiero que se le grabe, sí. Usted es fulano, sí. Usted tal, sí. Está haciendo una aclaración informativa o una declaración si lo hace, digamos, por ejemplo, por escrito. Cuando con el consentimiento se pretenda fundar el tratamiento de los datos para una pluralidad de finalidades, será preciso que conste de manera específica e inequívoca que dicho consentimiento se otorga para todas ellas. Bien, es decir, que pueden haber distintas finalidades con mis datos. Que acceden a mí porque me den algún servicio determinado, que me manden publicidad, o sea, muchas finalidades. Pues todas estas tengo que prestar consentimiento a todas las finalidades. Menores de edad. Consentimiento de los menores de edad. Tratamiento de sus datos personales, únicamente podrá fundarse en su consentimiento cuando sea mayor de 14 años. Bien, se entiende que menor de 14 años el consentimiento no es válido. Ahora, hay excepciones. Se exceptúan los supuestos en que la ley exija la asistencia de los titulares de la patria potestad o tutela para la celebración del acto o negocio jurídico en cuyo contexto se recaba el consentimiento para el tratamiento. El tratamiento de los datos de estos menores, fundado en el consentimiento, Bien, un momento. Vamos a ver, se exceptúan. El tratamiento de los datos de estos menores, fundado en el consentimiento,
solo será lícito si consta el del titular de la patria potestad o tutela, con el alcance que determinen los titulares de la patria potestad o tutela. Bien. Menores de 14 años no se acepta. Pero si además, aunque sean mayores de 14 años hasta 18, si la ley exige la asistencia, supuesto que la ley exija la asistencia de los padres o tutores, pues también será necesario. Entonces, el tratamiento de los datos de estos menores, fundado en el consentimiento, solo es lícito si constan estos titulares. ¿Bien? Por obligación legal. Aquí consentimiento, aquí sin embargo ya es una obligación que marca la ley por interés público o por el ejercicio de los propios poderes públicos. Por obligación legal, interés público o ejercicio de poderes públicos. Podrá considerarse como tal cuando así lo prevea una norma de derecho de la UE o una norma con rango de ley. El tratamiento solo podrá considerarse fundado en el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable, cuando derive de una competencia atribuida por una norma con rango de ley. Aquí lo que hace es que, en parte, habla de la obligación legal, que es el primer párrafo, y la obligación legal es que venga de una norma de derecho de la Unión Europea o una ley del país. Y en el segundo párrafo habla del interés público o el ejercicio de los poderes públicos, que dice que solo puede, cuando derive de una competencia, que ese poder público tiene competencia a través de una ley para obligar a poder recabar esos datos. O sea que, por ley siempre. Y el interés público o el ejercicio del poder público, quien ejerza el tratamiento tiene que estar nombrado como tal, tiene que estar autorizado por una ley. Hay categorías especiales de datos. Categorías especiales de datos. A fin de evitar situaciones discriminatorias, el solo consentimiento del afectado no bastará para levantar la prohibición cuya finalidad principal sea identificar su ideología, afiliación sindical, religión, orientación sexual, creencias u origen racial o étnico. Bien, quiere decir que si nos preguntan por nuestra ideología, afiliación sindical, que no nos deben preguntar, aunque consintamos, el solo consentimiento, nuestro solo consentimiento, vale, pues sí, soy cristiano, tal, no importa que lo diga, no. El solo consentimiento no levanta la prohibición de que tiene el responsable y el encargado, la prohibición para identificar mi ideología, afiliación sindical, etcétera, etcétera. O sea, solo consentimiento, estos datos relacionados con estas cuestiones están prohibidos. Por otro lado, en el ámbito de la salud, una norma con rango de ley podrá amparar el tratamiento en el ámbito de la salud cuando así lo exija la gestión de los sistemas y servicios de asistencia sanitaria y social, pública y privada, o la ejecución de un contrato de seguro del que el afectado sea parte. Bien, como siempre, tiene que haber una ley. Aquí hablaba de ley, rango de ley y ley también. Y aquí, un momentito, porque me parece que aquí podemos hacerlo mejor. La naturaleza penal también son especiales. Está en las categorías especiales de datos. De naturaleza penal. El tratamiento relativos a condenas e infracciones penales, así como a procedimientos y medidas cautelares y de seguridad conexas, para fines distintos de los de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de sanciones penales, solo podrá llevarse a cabo cuando se encuentre amparado en una norma de derecho de la UE, en esta ley orgánica o en otras normas de rango legal. Bien, de nuevo, también nos habla aquí derecho de la Unión Europea, es el único que puede levantar la prohibición, o otras normas de rango legal. La pregunta era a partir de qué edad el tratamiento
podrá fundamentarse, quitando con estas excepciones, por supuesto, a partir de los 14 años. Pregunta sencillísima. Fuera de los supuestos señalados, los tratamientos solo serán posibles cuando sean llevados a cabo por abogados y procuradores y tengan por objeto recoger la información facilitada por sus clientes para el ejercicio de sus funciones. Es decir, siempre que no esté aquí metido, siempre que no esté aquí introducido, los abogados podrán tener, cuando abogados y procuradores, con el único objeto de recoger la información facilitada por sus clientes, porque lo van a necesitar. Y aquí esto tiene que ver con lo que decíamos de que era complementario del derecho del secreto profesional, que andará por aquí arriba. No puedo verlo ahora. Sería complementario. Vamos a hacer un repaso. Principios. Descripción. Detalles importantes. Exactitud de los datos. Los datos deben ser exactos y actualizados. No imputable al responsable si se han tomado medidas razonables para corregir inexactitudes. Aplicable cuando los datos provienen directamente del afectado, de un mediador, de otro responsable, o de un registro público. Deber de confidencialidad. Responsables, encargados del tratamiento y personas involucradas deben mantener confidencialidad. Complementa los deberes de secreto profesional. Obligación mantenida incluso después de finalizar la relación con el responsable o encargado del tratamiento. Tratamiento de datos. Basado en el consentimiento informado, específico y claro del afectado. Requiere consentimiento para todas las finalidades específicas. Para menores de 14 años, se requiere el consentimiento de los titulares de la patria potestad o tutela. Puede basarse en obligación legal, interés público o ejercicio de poderes públicos. Categorías especiales de datos. Tratamiento de datos sensibles sujetos a mayores restricciones. Consentimiento solo no es suficiente para categorías que identifican ideología, afiliación sindical, religión, orientación sexual, creencias u origen racial o étnico. Una norma con rango de ley puede permitir el tratamiento en el ámbito de la salud. Datos de naturaleza penal. Tratamiento de datos sobre condenas e infracciones penales. Solo permitido para fines de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de sanciones penales, amparado en normas de rango legal. Fuera de estos supuestos, solo abogados y procuradores pueden tratar estos datos para ejercer sus funciones, con información facilitada por sus clientes. Bien, la información en este caso no pueden obtenerla de ningún sitio, es decir, simplemente si la han obtenido directamente de sus clientes. Repasamos con el cuestionario. ¿Qué se requiere para que los datos sean considerados exactos según la ley? Los datos deben ser exactos y actualizados. Si son inexactos, se deben tomar medidas razonables para su rectificación o supresión sin dilación. Cuando no es imputable al responsable la inexactitud de los datos. Cuando el responsable haya adoptado todas las medidas razonables para corregir los datos inexactos, independientemente de su origen. Que establece el deber de confidencialidad en el tratamiento de datos. Que los responsables y encargados del tratamiento, así como todas las personas involucradas, deben mantener la confidencialidad de los datos. Cuando finaliza la obligación del deber de confidencialidad. Esta obligación se mantiene incluso después de finalizar la relación del obligado con el responsable o encargado del tratamiento. ¿En qué se basa el tratamiento de datos personales? En el consentimiento del afectado, que debe ser una manifestación de voluntad libre, específica, informada e inequívoca. ¿Cómo se obtiene el consentimiento para tratar datos personales para múltiples finalidades? Debe constar de manera específica e inequívoca que el consentimiento se otorga para todas las finalidades.
¿Cuál es la edad mínima para que el consentimiento de un menor sea válido para el tratamiento de sus datos personales? 14 años, excepto en casos donde la ley exija la asistencia de los titulares de la patria potestad o tutela. ¿Qué restricciones existen para las categorías especiales de datos? El solo consentimiento del afectado no es suficiente para levantar la prohibición en categorías que identifiquen ideología, afiliación sindical, religión, orientación sexual, creencias u origen racial o étnico. ¿En qué casos se puede tratar datos de naturaleza penal? Solo cuando esté amparado en una norma de derecho de la UE, en la ley orgánica o en otras normas de rango legal, y para fines específicos relacionados con infracciones penales o ejecución de sanciones penales. ¿Quiénes pueden tratar datos penales fuera de los supuestos legales específicos? Los abogados y procuradores, cuando el tratamiento sea para recoger información facilitada por sus clientes para el ejercicio de sus funciones. Bien, vamos a ver los derechos de las personas. Hay que saberse que son estos. Estos. Vamos a acceso del interesado a sus datos, rectificación, supresión de datos. Yo puedo decir, oiga, olvídeme, suprima, me olvida, que también se llama el derecho al olvido. Limitación en el tratamiento, había varias finalidades, pues solamente quiero que sea para esta. Obligación, me tienen que notificar todo aquello relacionado con la rectificación o supresión, o de la limitación. También de la portabilidad cuando he pasado, o de oposición. Los vamos a ver uno a uno. Por eso este tema va a ser quizá un poquito largo, pero merece la pena con objeto de que esté todo en un único documento. Derechos de las personas. Los derechos reconocidos en el Reglamento UE podrán ejercerse directamente o por medio de representante legal o voluntario. Acceso del interesado. Rectificación. Supresión, el derecho al olvido. A la limitación del tratamiento. Obligación de notificación relativa a la rectificación o supresión de datos personales o la limitación del tratamiento. A la portabilidad de los datos. De oposición. Bien, aquí había una pregunta, derecho de las personas, y nos decía, ¿cuál no es un derecho? Obviamente el derecho de petición no está. Así de sencillo. Responsable del tratamiento, estará obligado a informar al afectado sobre los medios a su disposición para ejercer los derechos que le corresponden. Bien, estas son esas peroratas larguísimas que yo también tengo ahí en la página, que se dice cómo se tratan, dónde tienes que dirigirte, cómo tienes que quejarte. Es esa obligación previa a tomarte el dato, pues ya sabes lo que hay, ¿no? Hay que informar previamente sobre los medios que tienes para ejercer el derecho. Si no quiere usted, si quiere que rectifique, que suprima, escríbame a este correo electrónico o una carta a tal dirección para que yo pueda ejercer. Me tienen que informar de qué medios tengo a mi disposición para ejercer 3, 4, 5, 6, cualquiera de estos 7 derechos. Los medios deberán ser fácilmente accesibles para el afectado. El ejercicio del derecho no podrá ser denegado por el solo motivo de optar el afectado por otro medio. Bien, aquí usa la palabra afectado, es una traducción mala del reglamento UE. Deberíamos de entender aquí en España el interesado. Pero bueno, habla del afectado, entendemos que es el interesado, que seríamos nosotros. La prueba del cumplimiento del deber de responder a la solicitud de ejercicio de sus derechos formulado por el afectado recaerá sobre el responsable. Bien, si hay un litigio y no tenemos la prueba de que me haya informado, el obligado, el responsable del tratamiento, obligado a informarme, y no tenemos la prueba, no recae en nosotros la responsabilidad de probarlo, sino que la prueba del cumplimiento recae sobre el responsable. Tiene que probarlo que lo ha hecho él. El encargado, que también más o menos es como el responsable. Encargado, podrá tramitar, por cuenta del responsable,
las solicitudes de ejercicio formuladas por los afectados de sus derechos si así se estableciere en el contrato o acto jurídico que les vincule. Bien, por ejemplo, tenemos una tarjeta del Corte Inglés, ¿no? Pues, un momentito. Pues el responsable sería el Corte Inglés. Pero después hay una persona encargada, que es la que físicamente lo va a hacer. El encargado tramita por cuenta del responsable, es un empleado del responsable. Vamos a repetirlo. Encargado, podrá tramitar, por cuenta del responsable, las solicitudes de ejercicio formuladas por los afectados de sus derechos si así se estableciere en el contrato o acto jurídico que les vincule. Bien, es decir, que para la vinculación del encargado con el responsable por un lado, el encargado por otro. Como el encargado trabaja para el responsable, entonces en esto jurídico que le vincule, en el contrato que tengan firmado, se le podrá encargar al encargado que por cuenta del responsable gestione todas las solicitudes de estas 7 solicitudes de ejercicio formuladas por los afectados de sus derechos, por cualquiera. Es decir, tendría que hacerlo el encargado, pero sí se establece en el contrato o en cualquier tipo de acto jurídico que les vincule. Sería un contrato siempre. Vamos. Titulares de la patria potestad. Titulares de la patria potestad, podrán ejercitar en nombre y representación de los menores de 14 años los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición o cualesquiera otros que pudieran corresponderles en el contexto de la presente ley orgánica. Bien, dice cualquier otro, pero en realidad habla de acceso, habla de rectificación, nos dice cancelación, que sería la supresión, oposición, estoy mirando, y oposición. Entonces, limitación, estos 3 parece que no los trata estos 3, oposición sí. Pero bueno, como después nos dice, o cualquiera otro que pudieran corresponderle, bueno, quiere decir que los menores de 14 años, estos derechos, ya que ellos no están facultados porque su consentimiento no es válido, pues se lo hará por los titulares por los padres. Serán gratuitas las actuaciones llevadas a cabo por el responsable para atender las solicitudes de ejercicio de estos derechos. Bien, que no nos podrán cobrar. Vamos por el primero, el derecho de acceso del interesado. ¿Ve? Aquí ya viene interesado. Derecho de acceso del interesado. Cuando el responsable trate una gran cantidad de datos relativos al afectado y éste ejercite su derecho de acceso sin especificar si se refiere a todos o a una parte de los datos, el responsable podrá solicitarle, antes de facilitar la información, que el afectado especifique los datos o actividades de tratamiento a los que se refiere la solicitud. Es decir, yo quiero acceder a mis datos, me tiene que preguntar para qué. Si lo quiero rectificar, suprimir, oponerme, portabilizar. Me tiene que el derecho de hacerlo. Yo ejerzo mi derecho de acceso, pero no especifico si me refiero a un dato mío, mi domicilio, mi dirección y demás. Pues entonces podrá solicitarme que especifique qué datos o qué actividades de tratamiento, que serían todas estas, todo el tratamiento que hemos visto aquí antes, qué tipo de tratamiento vamos a hacer. El derecho de acceso se entenderá otorgado si el responsable del tratamiento facilitara al afectado un sistema de acceso remoto, directo y seguro a los datos personales que garantice, de modo permanente, el acceso a su totalidad. A tales efectos, la comunicación por el responsable al afectado del modo en que éste podrá acceder a dicho sistema bastará para tener por atendida la solicitud de ejercicio del derecho. Bien, es decir, que yo puedo, como hay que quitarle también responsabilidad al responsable.
cómo se entiende que me ha concedido el acceso y así él queda libre de toda culpa. Si me facilita un sistema de acceso remoto, obviamente a distancia, directo y seguro de mis datos personales. A tal efecto, la comunicación por el responsable de este sistema de acceso remoto, pues bastará para tener atendida la solicitud en el ejercicio del derecho. No lo facilitó, pues ya no tiene más responsabilidad. Ahora, ¿qué ocurre si estamos todos los días repitiendo lo mismo? Se podrá considerar repetitivo el ejercicio del derecho de acceso en más de una ocasión durante el plazo de 6 meses, a menos que exista causa legítima para ello. Bien, hay aquí 6 meses, podría ser una pregunta. En caso de repetitivo, se considera si en 6 meses le pido dos veces que me cambie algún dato, pues se considera repetitivo. Quiere decirse que igual no me lo da. Cuando el afectado elija un medio distinto al que se le ofrece que suponga un coste desproporcionado, la solicitud será considerada excesiva, por lo que dicho afectado asumirá el exceso de costes que su elección comporte. En este caso, solo será exigible al responsable la satisfacción del derecho de acceso sin dilaciones indebidas. Bien, si llega dice afectado quiere un medio distinto, por ejemplo, quiere por carta, algo diferente, que supone un coste desproporcionado, no dice coste a secas, sino un coste desproporcionado. Entonces se declara como excesiva y, por tanto, yo tendría que pagar los gastos. El responsable, su obligación sería satisfacer el derecho de acceso sin dilaciones indebidas. Pero son gastos cuando yo elijo un medio distinto que supone un coste desproporcionado para el responsable. Segundo derecho, rectificación. Derecho de rectificación. Al ejercer el derecho de rectificación, el afectado deberá indicar en su solicitud a qué datos se refiere y la corrección que haya de realizarse. Deberá acompañar, cuando sea preciso, la documentación justificativa de la inexactitud o carácter incompleto de los datos objeto de tratamiento. Bien, se supone que para llegar al derecho de rectificación, primero hemos tenido que pasar por derecho de acceso. Por eso decía, si solicitaba derecho de acceso sin especificar a qué datos, pues ya pasaríamos al dato concreto de la rectificación. Supresión o el derecho al olvido. Derecho de supresión. Cuando la supresión derive del ejercicio del derecho de oposición, el responsable podrá conservar los datos identificativos del afectado necesarios con el fin de impedir tratamientos futuros para fines de mercadotecnia directa. Vamos a poner entonces, aunque la ley viene detrás, vamos a poner primero derecho de oposición para poder, y ahora lo vamos a ver mejor. Bien, vimos el de rectificación. Ahora hemos variado, vamos a ver el de oposición. Derecho de oposición. El derecho de oposición, así como los derechos relacionados con las decisiones individuales automatizadas, incluida la realización de perfiles, se ejercerán de acuerdo con lo establecido en el reglamento. Bien, esto es muy complicado, esto de realización de perfiles, es decir, para saber quién eres, para hacer estadísticas y demás, se ejercerá de acuerdo con el reglamento que afortunadamente no nos estimamos, no nos tenemos que aprender el reglamento. Bien, si ejercemos la oposición, eso nos puede llevar a la supresión de los datos. Derecho de supresión. Cuando la supresión derive del ejercicio del derecho de oposición, el responsable podrá conservar los datos identificativos del afectado necesarios con el fin de impedir tratamientos futuros para fines de mercadotecnia directa. Bien, para mercadotecnia es para mandarte publicidad. Si deriva, porque también la sucesión puede ser a seca, la supresión, oiga, olvídeme totalmente. Pero si solamente es para determinadas decisiones individuales automatizadas, conservará los datos con objeto de que no existan más
y pedir tratamientos futuros para fines de mercadotecnia, que podemos hablar de publicidad. Está, por tanto, la supresión total o la suspensión que proviene de la oposición. La supresión total hay que borrarlo. Si proviene de la oposición, simplemente sí que tiene que mantener los datos, porque va a seguir teniendo el derecho de acceso, va a seguir teniendo el derecho de rectificación, pero pero para fines de mercadotecnia ya no lo va a tener. ¿Bien? Es una lección un tanto muy técnica. Derecho a la limitación del tratamiento. El hecho de que el tratamiento de los datos personales esté limitado debe constar claramente en los sistemas de información del responsable. Derecho a la portabilidad. Bien, este derecho lo conocemos todos, cambiar de compañía. En la ley nos lleva al artículo correspondiente del reglamento. Nos llega al reglamento. Y entonces, pues no nos vamos a meter en el reglamento, que bastante tenemos con la ley. Vamos a la tabla correspondiente, hacemos un pequeño esquema. Acceso del interesado. Permite al afectado conocer y obtener información sobre sus datos personales sujetos a tratamiento. Se puede solicitar especificación de datos si hay gran cantidad. Acceso remoto directo puede cumplir con este derecho. Puede ser considerado repetitivo si se ejerce en exceso. Rectificación. Posibilita corregir datos inexactos o incompletos. El afectado debe indicar los datos concretos y las correcciones necesarias, aportando justificantes si es preciso. Supresión, el derecho al olvido. Facilita la eliminación de datos personales cuando ya no sean necesarios o el afectado se oponga a su tratamiento. Datos identificativos pueden conservarse para evitar mercadotecnia directa tras la oposición. Limitación del tratamiento. Permite limitar el tratamiento de los datos personales en ciertos casos. Debe constar claramente en los sistemas de información del responsable. Portabilidad. Posibilita al afectado recibir los datos personales que le incumben en un formato estructurado y de uso común, y transmitirlos a otro responsable. Relacionado con la capacidad de mover datos entre servicios. Oposición. Permite al afectado oponerse al tratamiento de sus datos personales, especialmente para fines de mercadotecnia directa, decisiones individuales automatizadas e incluida la realización de perfiles. Ejercido de acuerdo con lo establecido en el reglamento. Obligaciones del responsable del tratamiento. Informar al afectado sobre cómo ejercer sus derechos y facilitar medios accesibles. La prueba del cumplimiento recae sobre el responsable. Funciones del encargado del tratamiento. Tramitar las solicitudes de ejercicio de derechos por cuenta del responsable, si así se establece en el contrato o acto jurídico que les vincule. Es que puede una pregunta, es decir, ¿podrá corresponder en cualquier caso al encargado tramitar las solicitudes? No. Tiene que ser. Si así se establece en el contrato o acto jurídico que les vincule. Actúa en representación del responsable en ciertos casos. Bien, en los casos que se contemplan en el contrato o el acto jurídico que les vincule. Representación legal o voluntaria. Los derechos pueden ejercerse directamente o a través de un representante legal o voluntario. Incluye a los titulares de la patria potestad para menores de 14 años. Gratuidad de las actuaciones. Las actuaciones llevadas a cabo por el responsable para atender las solicitudes de ejercicio de estos derechos serán gratuitas. Excepto en casos de solicitudes excesivas o repetitivas. Bien, pues queda claro. Vamos a subir el cuestionario que esté aquí. ¿Quién puede ejercer los derechos reconocidos en el Reglamento UE? Los derechos pueden ejercerse directamente por la persona afectada o mediante un representante legal o voluntario. ¿Qué es el derecho de acceso del interesado?
Es el derecho a obtener del responsable del tratamiento confirmación sobre si se están tratando datos personales que conciernen al interesado y, en su caso, a acceder a ellos. ¿Qué implica el derecho de rectificación? Permite al afectado solicitar la corrección de datos personales inexactos que le conciernen. ¿En qué consiste el derecho de supresión o, el derecho al olvido? Es el derecho a solicitar la eliminación de datos personales cuando estos ya no sean necesarios o el interesado se oponga a su tratamiento. ¿Qué significa el derecho a la limitación del tratamiento? Permite solicitar que se limite el tratamiento de los datos personales en determinadas circunstancias. ¿Qué obligaciones tiene el responsable del tratamiento respecto a la notificación relativa a la rectificación o supresión de datos? Debe informar a todas las entidades a las que se hayan comunicado los datos sobre cualquier rectificación o supresión, salvo que esto resulte imposible o requiera esfuerzos desproporcionados. ¿En qué consiste el derecho a la portabilidad de los datos? Permite al interesado recibir los datos personales que le conciernen y transmitirlos a otro responsable del tratamiento. ¿Cómo se ejerce el derecho de oposición? El interesado puede oponerse al tratamiento de sus datos personales, en particular, si éste se realiza para fines de mercadotecnia directa. ¿Qué debe hacer el responsable del tratamiento para facilitar el ejercicio de estos derechos? Debe informar al afectado sobre los medios disponibles para ejercer sus derechos y estos medios deben ser fácilmente accesibles. ¿Qué responsabilidad tiene el encargado del tratamiento respecto a las solicitudes de ejercicio de derechos? Puede tramitar las solicitudes por cuenta del responsable, si así se establece en el contrato o acto jurídico que les vincule. ¿Quién puede ejercer los derechos de los menores de 14 años? Los titulares de la patria potestad pueden ejercer en nombre y representación de los menores de 14 años los derechos que les correspondan. ¿Qué coste tienen las actuaciones para atender las solicitudes de ejercicio de estos derechos? Deben ser gratuitas, salvo en casos de solicitudes excesivas o infundadas. ¿Qué sucede si el interesado ejerce su derecho de acceso sin especificar los datos? El responsable puede solicitar que se especifiquen los datos o actividades de tratamiento a los que se refiere la solicitud. ¿Cuándo se puede considerar repetitivo el ejercicio del derecho de acceso? Si se ejerce en más de una ocasión durante el plazo de 6 meses, a menos que exista causa legítima para ello. ¿Qué ocurre si el interesado elige un medio más costoso para ejercer su derecho de acceso? La solicitud puede considerarse excesiva y el interesado deberá asumir el exceso de costes que su elección comporte. Bien. Vamos a ver, continuamos con tratamientos concretos. Empresarios individuales, profesionales, en bancos, sistema crediticio, operaciones mercantiles, compraventas, videovigilancia y sanciones administrativas, aunque sea un poco largo, pero lo tenemos todo aquí porque conviene que lo tengamos en un mismo texto. Ya a estas alturas de curso ya estamos habituados a estar 1 hora, si fuese necesario, tampoco es tanto pedir, 1 hora estudiando. Disposiciones aplicables a tratamientos concretos. Tratamiento de datos de contacto, de empresarios individuales y de profesionales liberales. Salvo Datos de contacto, le quitamos la coma. Datos de contacto de empresarios individuales o profesiones liberales. salvo prueba en contrario, se presumirá amparado en lo dispuesto en el reglamento UE el tratamiento de los datos de contacto y en su caso los relativos a la función o puesto desempeñado de las personas físicas que presten servicios en una persona jurídica siempre que se cumplan los siguientes requisitos. A. Que el tratamiento se refiera únicamente a los datos necesarios para su localización profesional. Quiere decir esto, se presume que está amparado, o sea que es legal, el tratamiento de los casos A y B. Dice, salvo prueba en contrario, se presume, si no hay ninguna otra cosa que decir, que estos tratamientos son legales. A.
Que el tratamiento se refiera únicamente a los datos necesarios para su localización profesional. B. Que la finalidad del tratamiento sea únicamente mantener relaciones de cualquier índole con la persona jurídica en la que el afectado preste sus servicios. La misma presunción operará para el tratamiento de los datos relativos a los empresarios individuales y a los profesionales liberales, cuando se refieran a ellos únicamente en dicha condición y no se traten para entablar una relación con los mismos como personas físicas. Bien, cuando sean relaciones en base a la consideración, a la condición de que son empresarios o abogados o profesionales liberales, y no se trate de entablar como persona física, sino como empresarios o como profesionales liberales. Entonces, en este caso también valen estos dos puntos. Los responsables o encargados del tratamiento podrán también tratar los datos mencionados en los dos apartados anteriores cuando ello se derive de una obligación legal o sea necesario para el ejercicio de sus competencias. Vamos a ver el tema de las tarjetas de crédito, nuestras cuentas de banco, etc. Sistemas de información crediticia. Salvo prueba en contrario, se presumirá lícito el tratamiento de datos personales relativos al incumplimiento de obligaciones dinerarias, financieras o de crédito por sistemas comunes de información crediticia cuando se cumplan los siguientes requisitos. Bien, estamos hablando de tratar datos de personas que están incumpliendo obligaciones, incumplimiento de obligaciones. Entonces, se presumirá también legal. A. Que los datos hayan sido facilitados por el acreedor o por quien actúe por su cuenta o interés. B. Que los datos se refieran a deudas ciertas, vencidas y exigibles, cuya existencia o cuantía no hubiese sido objeto de reclamación administrativa o judicial por el deudor o mediante un procedimiento alternativo de resolución de disputas vinculante entre las partes. C. Que el acreedor haya informado al afectado en el contrato o en el momento de requerir el pago acerca de la posibilidad de inclusión en dichos sistemas, con indicación de aquellos en los que participe. Bien, el acreedor, que aquí se refiere al acreedor, es el que al que se le debe y el deudor es el que debe. Entonces nos dice cuando se cumplan los siguientes requisitos. Se tienen que cumplir todos estos requisitos, todos. Que los datos no lo dio el deudor, el que ahora está afectado, sino lo facilitó el acreedor. Respecto a deudas ciertas, vencidas y exigibles. Bien, continuamos. C. Que el acreedor haya informado al afectado en el contrato o en el momento de requerir el pago acerca de la posibilidad de inclusión en dichos sistemas. Que haya informado al afectado, que en este caso es el que debe, el deudor. Con indicación de aquellos en los que participe. La entidad que mantenga el sistema de información crediticia con datos relativos al incumplimiento de obligaciones dinerarias, financieras o de crédito deberá notificar al afectado la inclusión de tales datos y le informará sobre la posibilidad de ejercitar sus derechos establecidos dentro de los 30 días siguientes a la notificación de la deuda al sistema, permaneciendo bloqueados los datos durante ese plazo. Bien, si somos los deudores, el banco que tiene nuestros datos se los ha proporcionado el acreedor, los tiene ahí, nos tiene que informar, nos tiene que notificar que tiene nuestros datos y que disponemos 30 días naturales para ejercer nuestros derechos ya conseguidos de acceso, rectificación, supresión y demás. Desde los 30 días siguientes a cuando se notificó la deuda. Es decir, usted debe, el acreedor le pide que pague, yo le tengo que exigir el pago, pero tiene usted 30 días para que le borremos los datos. Vamos a leerlo otra vez. Esto es un poco farragoso, pero vamos a leerlo de nuevo. La entidad que mantenga el sistema de información crediticia con datos relativos al incumplimiento de obligaciones dinerarias, financieras o de crédito deberá notificar al afectado la inclusión de tales datos y le informará sobre la posibilidad de ejercitar sus derechos establecidos dentro de los 30 días siguientes a la notificación de la deuda al sistema, permaneciendo bloqueados los datos durante ese plazo.
bien, durante esos 30 días están bloqueados. No se puede, digamos, ha habido una reclamación de deuda, pero tú te puedes oponer durante ese plazo. Más. D. Que los datos únicamente se mantengan en el sistema mientras persista el incumplimiento, con el límite máximo de 5 años desde la fecha de vencimiento de la obligación dineraria, financiera o de crédito. Bien, esta fue una pregunta que podía ser difícil. Indica cuál de las siguientes no es un requisito de presunción del tratamiento de datos y demás. Se refería a la pregunta que generalmente la gente no estudia a este nivel. Pero bueno, eran 5 años y aquí habla de 6 años. Por eso no es requisito, tiene que ser 5 años. Que los datos referidos a un deudor determinado solamente puedan ser consultados cuando quien consulte el sistema mantuviese una relación contractual con el afectado que implique el abono de una cuantía pecuniaria o éste le hubiera solicitado la celebración de un contrato que suponga financiación, pago aplazado o facturación periódica, como sucede, entre otros supuestos, en los previstos en la legislación de contratos de crédito al consumo y de contratos de crédito inmobiliario. Bien, se suele pagar pues, los contratos de hipotecas o de crédito al consumo. No creo que esto, fijaros que han querido meter esta pregunta, pero en el tema de los años, que les gusta el tema de los años, las cifras gustan. Cuando se hubiera ejercitado. Bueno, más que gustar las cifras, lo que quiere el que examina es comprobar que hemos leído, que hemos pasado por aquí. Por eso siempre insisto, hay que leerlo todo. Hemos pasado por aquí, nadie nos ha dicho nada, estamos en el año pasado, uy, aquí vienen 5 años, voy a tomar nota de esto. Mira, ¿por dónde? Nos sale en el examen. Cuando se hubiera ejercitado ante el sistema el derecho a la limitación del tratamiento de los datos impugnando su exactitud, el sistema informará a quienes pudieran consultarlo con arreglo al párrafo anterior acerca de la mera existencia de dicha circunstancia, sin facilitar los datos concretos respecto de los que se hubiera ejercitado el derecho, en tanto se resuelve sobre la solicitud del afectado. Bueno, vuelvo a insistir, fijaros que este es un poco farragoso, no sale nada de esto, no sale esto y se han ido directamente allí donde han encontrado una fecha, un límite. ¿Y F? F. Que, en el caso de que se denegase la solicitud de celebración del contrato, o éste no llegara a celebrarse, como consecuencia de la consulta efectuada, quien haya consultado el sistema informe al afectado del resultado de dicha consulta. Las entidades que mantengan el sistema y las acreedoras, respecto del tratamiento de los datos referidos a sus deudores, tendrán la condición de corresponsables del tratamiento de los datos. Es decir, hay un responsable del tratamiento de datos, como ya sabemos. Ahora, si es el Corte Inglés, pero el Banco de Vizcaya es el que lleva las cuentas, o la compañía acreedora de seguros, estas también se van a considerar corresponsables en el tratamiento de datos. Es decir, el acreedor, pero también el banco, la entidad o la compañía que está gestionando nuestro pago, se considera a todos los efectos corresponsables del tratamiento de datos. También podría ser una pregunta interesante. Corresponderá al acreedor garantizar que concurren los requisitos exigidos para la inclusión en el sistema de la deuda, respondiendo de su inexistencia o inexactitud. La presunción a la que se refiere el apartado 1 de la presunción, hablábamos aquí, solicitud de relativo, pues se resume aquí. Se resumirá amparado. La presunción a la que se refiere el apartado 1 de este artículo no ampara los supuestos en que la información crediticia fuese asociada por la entidad que mantuviera el sistema a informaciones adicionales a las contempladas en dicho apartado, relacionadas con el deudor y obtenidas de otras fuentes, a fin de llevar a cabo un perfilado del mismo, en particular mediante la aplicación de técnicas de calificación crediticia. Bueno, yo esto lo olvidaría. Yo como opositor lo olvidaría. Yo no puedo
puedo deciros a vosotros que lo olvidéis, pero yo como opositor lo olvido. Tratamientos relacionados con la realización de determinadas operaciones mercantiles. Salvo prueba en contrario, se presumirán lícitos los tratamientos de datos, incluida su comunicación con carácter previo, que pudieran derivarse del desarrollo de cualquier operación de modificación estructural de sociedades o la aportación o transmisión de negocio o de rama de actividad empresarial, siempre que los tratamientos fueran necesarios para el buen fin de la operación y garanticen, cuando proceda, la continuidad en la prestación de los servicios. En el caso de que la operación no llegara a concluirse, la entidad cesionaria deberá proceder con carácter inmediato a la supresión de los datos, sin que sea de aplicación la obligación de bloqueo. Más de lo mismo, lo que hemos dicho antes. Estamos rastreando posibles preguntas y aquí no encuentro nada. Vamos a ver cuándo es para fin de videovigilancia. Tratamientos con fines de videovigilancia. Las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, podrán llevar a cabo el tratamiento de imágenes a través de sistemas de cámaras o videocámaras con la finalidad de preservar la seguridad de las personas y bienes, así como de sus instalaciones. Solo podrán captarse imágenes de la vía pública en la medida en que resulte imprescindible para la finalidad mencionada en el apartado anterior. No obstante, será posible la captación de la vía pública en una extensión superior cuando fuese necesario para garantizar la seguridad de bienes o instalaciones estratégicos o de infraestructuras vinculadas al transporte, sin que en ningún caso pueda suponer la captación de imágenes del interior de un domicilio privado. Bien, esto puede ser interesante. Es decir, imagen vía pública, bueno, si es imprescindible para la finalidad de preservar la seguridad de las personas, bienes y sus instalaciones. Ahí, en vía pública, bien. Pero también será posible cuando si fuese posible para garantizar la seguridad de bienes e instalaciones estratégicas, aquí no dice estratégico o de infraestructuras vinculadas al transporte. Que esto lo podría haber puesto aquí arriba todo junto, pero bueno, sin que en ningún caso pueda suponer la captación de imágenes del interior de un domicilio privado. Eso está clarísimo. Los datos serán suprimidos en el plazo máximo de un mes desde su captación, salvo cuando hubieran de ser conservados para acreditar la comisión de actos que atenten contra la integridad de personas, bienes o instalaciones. En tal caso, las imágenes deberán ser puestas a disposición de la autoridad competente en un plazo máximo de 72 horas desde que se tuviera conocimiento de la existencia de la grabación. Bien, vamos a poner aquí 72 horas. Interesante. Aquí sí que yo sí que me lo leería con atención. Plazo máximo de un mes serán suprimidos, excepto cuando la Cámara haya recogido algún hecho delictivo. Con lo cual, si somos conscientes de que lo ha recogido, tenemos que entregarlo a la justicia en el plazo máximo de sus 72 horas. En este caso, por supuesto, la obligación de bloqueo no la podemos aplicar, porque tiene que estar abierto para la autoridad. No será de aplicación a estos tratamientos la obligación de bloqueo. El deber de información se entenderá cumplido mediante la colocación de un dispositivo informativo en lugar suficientemente visible identificando, al menos, la existencia del tratamiento, la identidad del responsable y la posibilidad de ejercitar sus derechos. Bien, que quiere decir que las cámaras no tienen que estar absolutamente ocultas. No, en absoluto. Tiene que haber un dispositivo informativo, un cartel o algo suficientemente visible identificando que existe un tratamiento. Ojo, que hay cámara. La identidad del responsable, quién va a recoger esos datos y que es posible que ejercitemos nuestros derechos. Se considera excluido de su ámbito de aplicación el tratamiento por una persona física de imágenes que solamente capten el interior de su propio domicilio. Bien, yo en mi casa, por supuesto, puedo hacer tratamiento el que me dé la gana, ¿no? Bien. Ahora, esta exclusión no abarca. Esta exclusión no abarca el tratamiento realizado por una entidad de seguridad privada que hubiera sido contratada para la vigilancia de un domicilio y tuviese acceso a las imágenes. Yo sí puedo tener imágenes de mi domicilio en el interior, pero eso no
esa exclusión no afecta a que yo tenga un seguro, una compañía de seguridad privada con imágenes de mi interior, esa que dice, por si entran ladrones, que se ve y demás. Esto no está excluido, ¿eh? O sea, esa exclusión no. Por tanto, tendría que cumplirse todo lo que hemos dicho hasta aquí. Sistemas de exclusión publicitaria. Para que no me manden mensajitos de publicidad. Sistemas de exclusión publicitaria. Será lícito el tratamiento de datos personales que tenga por objeto evitar el envío de comunicaciones comerciales a quienes hubiesen manifestado su negativa u oposición a recibirlas. Yo me niego o me opongo a recibirlas, entonces es lícito que en el tratamiento de mis datos personales se evite dicho envío. En realidad porque yo he manifestado mi negativa. A tal efecto, podrán crearse sistemas de información, generales o sectoriales, en los que solo se incluirán los datos imprescindibles para identificar a los afectados. Estos sistemas también podrán incluir servicios de preferencia, mediante los cuales los afectados limiten la recepción de comunicaciones comerciales a las procedentes de determinadas empresas. No veo pregunta, no veo posibilidad de pregunta ahí. Cuando un afectado manifieste a un responsable su deseo de que sus datos no sean tratados para la remisión de comunicaciones comerciales, éste deberá informarle de los sistemas de exclusión publicitaria existentes, pudiendo remitirse a la información publicada por la autoridad de control competente. Tampoco lo veo importante. Quienes pretendan realizar comunicaciones de mercadotecnia directa, deberán previamente consultar los sistemas de exclusión publicitaria que pudieran afectar a su actuación, excluyendo del tratamiento los datos de los afectados que hubieran manifestado su oposición o negativa al. Quienes pretendan realizar, o sea, las entidades que quieren hacer publicidad con mis datos, deberán previamente consultar los sistemas de exclusión que pudieran afectar, excluyendo el tratamiento de datos de los afectados que hayan manifestado su oposición o negativa a que sus datos, con sus datos se realicen comunicaciones de publicidad, de mercadotecnia, además dice directa. A estos efectos, para considerar cumplida la obligación anterior será suficiente la consulta de los sistemas de exclusión incluidos en la relación publicada por la autoridad de control competente. No será necesario realizar la consulta a la que se refiere el párrafo anterior cuando el afectado hubiera prestado, conforme a lo dispuesto en esta ley orgánica, su consentimiento para recibir la comunicación a quien pretenda realizarla. Bien, si yo he prestado mi consentimiento, pues no tengo por qué realizar esa consulta. Tampoco creo de interés. Vamos por terminarlo todo. Este sí pudiera ser de interés. Infracciones y sanciones administrativas. Ojo, no dice penales, son administrativas. Tratamiento de datos relativos a infracciones y sanciones administrativas. Exigirá a. Que los responsables de dichos tratamientos sean los órganos competentes para la instrucción del procedimiento sancionador, para la declaración de las infracciones o la imposición de las sanciones. B. Que el tratamiento se limite a los datos estrictamente necesarios para la finalidad perseguida por aquel. Cuando no se cumpla alguna de las condiciones previstas, los tratamientos de datos referidos a infracciones y sanciones administrativas habrán de contar con el consentimiento del interesado o estar autorizados por una norma con rango de ley, en la que se regularán, en su caso, garantías adicionales para los derechos y libertades de los afectados. Fuera de los supuestos señalados en los apartados anteriores, los tratamientos de datos referidos a infracciones y sanciones administrativas solo serán posibles cuando sean llevados a cabo por abogados y procuradores y tengan por objeto recoger la información facilitada por sus clientes para el ejercicio de sus funciones. Bueno, esto, Tabla 90. Los responsables de dicho tratamiento son, por ejemplo, la Jefatura Policial de Tráfico, que es competente para instruir el procedimiento sancionador, declarar mi infracción o imponerme las sanciones. Tienen que ser órganos competentes.
que el tratamiento se limita a los datos estrictamente necesarios para el procedimiento sancionador, la declaración de infracciones y la imposición de sanciones. Y cuando no se cumpla alguna de estas condiciones, que no sean órganos competentes o que no sean necesarios para la finalidad perseguida, pues por supuesto aquí ya tiene que cobrar el consentimiento del interesado o norma con rango de ley. En esta norma se garantizará se regularán las garantías adicionales. Es decir, si es estos dos, obviamente, pues es lícito el tratamiento. Pero si no se cumplen, pues consentimiento o ley, está claro. Fuera de estos casos, como hemos dicho, también los abogados y procuradores, pero tengan por objeto recoger la información facilitada por sus clientes solamente para el ejercicio de sus funciones de la defensa o el amparo de su cliente. Vamos a hacer la tabla esta, que es muy descriptiva. Fuera de los supuestos señalados en los apartados anteriores, los datos de contacto de profesionales. Tratamiento de datos de contacto de personas físicas que presten servicios en una persona jurídica. A. Datos necesarios para localización profesional. B. Finalidad, mantener relaciones con la persona jurídica. C. Aplicable también a empresarios individuales y profesionales liberales en su condición profesional. Bien, estos serían los típicos datos, quitando profesionales liberales, los típicos datos que tiene una empresa respecto a sus propios empleados. Bancos. Sistemas de información crediticia. Tratamiento de datos relativos al incumplimiento de obligaciones dinerarias, financieras o de crédito. A. Datos facilitados por el acreedor. B. Deudas ciertas, vencidas y exigibles no reclamadas judicialmente. Obviamente, si están reclamadas judicialmente, no se puede hacer nada. Y ya está en lo judicial. Esto es previo a lo judicial. C. Aviso previo al afectado sobre la posibilidad de inclusión en sistemas crediticios. D. Los datos se mantienen mientras persista el incumplimiento, máximo 5 años. E. Consulta limitada a entidades con relación contractual o solicitud de financiación. F. Información al afectado en caso de denegación de contrato por consulta al sistema. G. Corresponsabilidad de entidades mantenedoras y acreedores en tratamiento de datos. Bien. Operaciones mercantiles, las típicas compraventas. Operaciones mercantiles. Tratamientos derivados de operaciones como modificaciones estructurales de sociedades o transmisión de negocio. Necesarios para el desarrollo de la operación y garantizar la continuidad de servicios. En caso de no conclusión de la operación, se deben suprimir los datos. Bien, un momentito que tenemos aquí un pequeño 8 porque la letra me cambia aquí. 5, así. Ya lo he visto. Ahora está mejor. Videovigilancia. Tratamiento de imágenes para seguridad de personas, bienes e instalaciones. A. Limitación en la captación de imágenes de la vía pública. B. Supresión de datos en el plazo de un mes, salvo necesidad de conservarlos para acreditar actos delictivos. C. Deber de información cumplido con la colocación de dispositivos informativos visibles. D. Exclusión del tratamiento de imágenes del interior de domicilios privados, excepto en casos de seguridad privada contratada. Sistemas de exclusión publicitaria. Tratamiento de datos para evitar el envío de comunicaciones comerciales no deseadas. A. Inclusión de datos imprescindibles para identificar a los afectados en sistemas de exclusión. B.
Información al afectado sobre sistemas de exclusión existentes. C. Obligación de consulta de sistemas de exclusión por parte de quienes realicen mercadotecnia directa. D. Consulta de sistemas no necesaria si el afectado dio su consentimiento para recibir la comunicación. Datos relativos a infracciones y sanciones administrativas. Tratamiento de datos en el contexto de procedimientos sancionadores o declaración de infracciones. A. Responsables deben ser órganos competentes. B. Limitación a datos necesarios para la finalidad del tratamiento. C. Consentimiento del interesado o autorización por norma con rango de ley requeridos en caso de no cumplimiento de condiciones. D. Posible tratamiento por abogados y procuradores para recoger información de sus clientes. Cuestionario 77. Que se presume amparado en el reglamento UE en cuanto al tratamiento de datos de contacto. El tratamiento de datos de contacto de personas físicas que presten servicios en una persona jurídica. ¿Cuáles son los requisitos para el tratamiento de datos de contacto de profesionales? Que se traten únicamente datos necesarios para localización profesional y que la finalidad sea mantener relaciones con la persona jurídica. Se aplica la misma presunción para empresarios individuales y profesionales liberales. Sí. Cuando los datos se refieran a ellos en su condición profesional y no para relaciones con ellos como personas físicas. ¿Pueden los responsables tratar los datos mencionados por obligación legal? Sí. Si se deriva de una obligación legal o es necesario para el ejercicio de sus competencias. Cuando se presume lícito el tratamiento en sistemas de información crediticia. A ver, un momentito. Cuando se traten datos personales relativos al incumplimiento de obligaciones dinerarias, financieras o de crédito, cumpliendo ciertos requisitos. ¿Qué se requiere para que el tratamiento en sistemas crediticios sea lícito? Entre otros, que los datos sean sobre deudas ciertas, vencidas y exigibles, y que el acreedor haya informado al afectado sobre la posible inclusión en estos sistemas. ¿Qué debe hacer la entidad que mantiene el sistema de información crediticia? Notificar al afectado sobre la inclusión de sus datos y sobre sus derechos dentro de los 30 días siguientes a la notificación de la deuda al sistema. Bien, esto es algo muy interesante, según he estado estudiando, es cuando nos amenazan que nos van a llevar a un fichero de morosos, el tema de los morosos. Es un tema complicado, complejo, pero que podemos evitarlo en plazo de 30 días. Luego ocurre que se nos suele amenazar con que nos meten en morosos y no nos dicen lo de los 30 días para que nuestros datos se supriman de ese fichero de morosos. Así que nos advierten, le metemos en morosos, como no pague 103, los 115 euros que nos debe. Bueno, pues este es el asunto. ¿Cuánto tiempo pueden mantenerse los datos en el sistema crediticio? Mientras persista el incumplimiento, con un límite máximo de 5 años desde la fecha de vencimiento de la obligación. Tenemos en cuenta que no son datos que no están tratados judicialmente. ¿Quién puede consultar los datos en un sistema crediticio? Quien mantenga una relación contractual con el afectado o éste le haya solicitado un contrato que suponga financiación o pago aplazado. ¿Qué sucede si se deniega un contrato como consecuencia de la consulta al sistema crediticio? Quien haya consultado el sistema debe informar al afectado del resultado de dicha consulta. ¿Qué responsabilidades tienen las entidades mantenedoras y acreedoras en el tratamiento de datos en sistemas crediticios? Tienen la condición de corresponsables del tratamiento y deben garantizar que se cumplan los requisitos para la inclusión de la deuda en el sistema. ¿Qué garantía debe ofrecer el acreedor en el sistema de información crediticia? Debe garantizar que concurren los requisitos exigidos para la inclusión de la deuda en el sistema y responderá de su inexistencia o inexactitud. Cuando no ampara la presunción de lícito tratamiento en el sistema de información crediticia.
Cuando la información crediticia sea asociada a informaciones adicionales obtenidas de otras fuentes para perfilado del deudor. ¿Qué tratamientos se presumen lícitos en operaciones mercantiles como modificaciones estructurales de sociedades? Aquellos necesarios para el buen fin de la operación y que garanticen la continuidad en la prestación de los servicios. ¿Qué debe hacer la entidad cesionaria si la operación mercantil no se concluye? Debe proceder a la supresión inmediata de los datos. ¿Qué finalidad tienen los tratamientos con fines de videovigilancia? Preservar la seguridad de las personas, bienes e instalaciones. Se pueden captar imágenes de la vía pública en sistemas de videovigilancia. Sí, pero solo en la medida necesaria para la finalidad de seguridad o para garantizar la seguridad de bienes o instalaciones estratégicos. ¿Cuál es el plazo de supresión de los datos captados en videovigilancia? Deben ser suprimidos en un máximo de un mes, salvo que deban conservarse para acreditar actos delictivos. ¿Cómo se cumple el deber de información en la videovigilancia? Mediante la colocación de un dispositivo informativo visible que identifique al responsable y ofrezca información sobre el ejercicio de derechos. ¿Qué se establece sobre los tratamientos de datos en sistemas de exclusión publicitaria? Es lícito tratar datos para evitar el envío de comunicaciones comerciales a quienes se hayan opuesto a recibirlas y se pueden crear sistemas de información con datos imprescindibles para identificar a los afectados. Bueno, vamos a dejar de sudar. Vamos a dejar de sudar porque yo tengo previsto que sean tres podcasts de este tipo, tres vídeos dentro de este tema. Y se espera, en función del histórico de preguntas de exámenes, que nos aparezcan de 2 a 3 de todo el tema de la ley de protección de datos. De 2 a 3. O sea que hay muchas, entre lo que hemos visto ahora y lo que nos queda, hay mucha posibilidad de encontrar preguntas sencillas. Entonces, os animo a que lo que veáis aquí farragoso o complicado, pasando del tema, totalmente pasando, sin ningún pudor.